El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. Este año se conmemoran 500 años de la fundación de la Villa de Colima. Queremos que esta fecha sea un pretexto para reflexionar sobre lo que han significado estos 5 siglos de historia en la construcción de nuestro presente. El programa de hoy está dedicado al teatro en Colima. ¿Sabías tú que fue una mujer quien impulsó el teatro en Colima? Hablará de ello el maestro Jaime Velasco Chávez, actor y director quien ha tenido un importante desarrollo teatral en la entidad. Jaime Velasco es originario de Ciudad Guzmán, Jalisco. Su contacto con el teatro se da en Colima cuando conoce a la maestra Vera Vázquez, siendo un niño de 11 años. Desde entonces, el teatro se apoderó de su vida. Es egresado del Bachillerato de Artes CEDART Juan Rulfo. También es licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba y maestro en estudios literarios mexicanos por la Universidad de Colima. Jaime, nos gustaría que les platicaras a los radioescuchas qué te llevó a estudiar actuación. Mira, qué buena pregunta. Pues mira, como se ha mencionado, justo conocí a la maestra Vera cuando yo tenía 11 años, cuando estaba en sexto de primaria. Y ahí en mi barrio, San Francisco, cerca del barrio estaba el Centro de Acción Social 37, en donde la maestra impartía clases de dibujo, de origami, de guitarra. No mencionaba la palabra teatro. Entonces llegamos ahí varios niños del barrio y empezamos a hacer, sí, cosas de origami, sí, algunos acordes de guitarra, pero nos empezó a meter a las canciones de Cricri y a hacer coreografías. Y después hicimos un desfile por la ciudad y empezamos a hacer cosas que nos fue llevando hasta un punto en el que ya estábamos en una obra Xochimilco, una obra de gran formato, en donde los niños hacíamos como los niños del pueblo. No teníamos diálogos, pero estábamos allí en la bola mirando la tragedia que es Xochimilco, ¿no? Una obra original de la maestra Vera. Eso fue en 1975. Entonces, en 1976 hicimos Sinfonía Loca. 6 niños, 3 varones, 3 damas. Fuimos a la Ciudad de México a un concurso, primer concurso nacional de teatro infantil, convocado por el INPI. Y Colima obtuvo el primer lugar. Éramos 15 estados concursando y Colima se llevó el primer lugar nacional. Eso poco se cacareó, poco se dijo, pero un primer lugar nacional, o sea, Colima no ha vuelto a tener un primer lugar nacional en teatro. Y en 1976 yo viví ya esa experiencia y me tocaba ser un viejito, era Nicolás, y me tocaba bailar y cantar. Entonces lo podía hacer bien porque pues era un niño. Más adelante, cuando me cambió la voz, adiós canciones y adiós entonación, ¿no? Perdí esa posibilidad del canto. Bueno, fue una época dorada con la maestra Vera. Ella llegó en 1970 a Colima, empezó a hacer teatro inmediatamente, fue a la Normal de Maestros. En 1973 montó Caxitlan Fue, o En la otra cara del mundo, una obra original de la maestra sobre la fundación de la Villa de Colima. Y tuvo más de 100 personajes en escena. Y eso lo logró en ese año del 73. Al tiempo que la escribía, la estaba ensayando. Y se dieron 4 funciones en el Teatro Hidalgo. Y nunca se ha llenado el Teatro Hidalgo como se llenó con esas funciones en 1973. De manera que ella es un pilar
fundamental en la historia del teatro en Colima, y yo me dedico al teatro gracias a ella. Soy su discípulo y siempre lo digo, y siempre agradezco a la maestra Vera el que me dio cierta magia para hacer esto. La vocación, no sé si ya estaba allí, pero yo no tuve que pensar a qué me voy a dedicar. Yo automáticamente me dediqué al teatro, a la actuación, y logré irme a la Ciudad de México, que era mi sueño. Pero bueno, ya tenía 21 años cuando logré irme, pero allí llegué a la Ciudad de México, a la escuela de Limba, y soy licenciado en actuación desde 1988. Jaime Velasco ha sido ganador en varias ocasiones de la beca Fondo Estatal FECA, y en 1996 su grupo de teatro Anatomía es merecedor de una beca del Fondo Nacional FONCA para montar Vicente y Ramona, la historia del Indio Alonso de Emilio Carballido. La obra se representó con éxito en el Teatro Nacional de las Artes, en el Teatro del IMSS de Querétaro, en el Teatro Degollado y en el Teatro Hidalgo de Colima durante el año 1997. Ese mismo año, Jaime dirigió Obituario de Guillermo Schmidhuber, y la obra representa a Colima en el tercer Congreso de Teatro Latinoamericano en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, y en el cuarto Coloquio de Dramaturgos de San Juan, Puerto Rico. Nos has hablado de los orígenes del teatro con la maestra Vera Vázquez. ¿Se puede hablar de un auge del teatro en Colima? ¿Qué compañías surgieron posteriores a la maestra Vera y cómo te inmiscuiste en esta escena teatral colimense? Sí, mira, yo me voy a la Ciudad de México cerca de 9 años. En ese tiempo la maestra Vera hizo algunas cosas, pero le empezó a costar trabajo el tipo de producciones que ella hacía, por la edad, ¿no? Un poco le empezó a costar trabajo. Entonces aparece la compañía de la Universidad de Colima, y tuvo la compañía su bella época y obtuvieron premios internacionales en el Chamizal y hacían muy buen teatro, ¿no? Bueno, cuando yo regreso en 1992, lo que tenemos es la compañía de teatro de la Universidad de Colima. Entonces yo llego al entonces Instituto Colimense de Cultura, posteriormente Secretaría de Cultura, ahora Subsecretaría de Cultura. Entonces llego en el 92 y toco puertas y pico piedra. Nadie se acuerda de mí. Y la maestra Vera no estaba en su mejor momento y yo ya no pude reencontrarme con ella. Entonces, ¿qué hice? Hice un curso de verano para niños, hice un curso de verano para jóvenes. Entonces recurrí al CEDAR, que era mi casa, y conseguí gente del CEDAR que quiso trabajar conmigo. Y trabajé en lo que se llamó Taller de Teatro Anatomía y monté Antígona, una versión híbrida de Sófocles y de Brecht, y se estrenó en febrero de 1993. Ese montaje de Antígona llamó la atención porque al principio me veían como un bicho raro y pobre muchacho, a ver qué hace. Una vez que vieron la obra de Antígona, dijeron, no, aquí está pasando algo. O sea, fue para el poco tiempo en el que monté la obra, el resultado era realmente espléndido. Yo lo veo así. Tan es así que, bueno, a Luis Ignacio Villagarcía le gustó mucho la obra, el resultado. Entonces me dijo, te queremos apoyar, ¿qué más vas a hacer? Entonces yo le dije, voy a hacer un trabajo experimental de altos rangos, un montaje como una creación colectiva de 9 meses. Y entonces hicimos Laberinto de Sueños. Ok, entonces ya no estaba solo la compañía de la universidad, sino también estaba el taller de teatro Anatomía, bajo mi conducción. Y empecé a recibir apoyos. Mira, yo metí un proyecto de beca y solicité 35,000 pesos. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Te vamos a dar 50,000, 15,000 más de lo que estás pidiendo, porque está muy bien redactado, está interesante lo que estás proponiendo. Entonces, este montaje de Antígona tuvo su impacto para
seguir creciendo y ya nos constituimos en un grupo interesante. Entonces, ¿qué sucede? Ok, vamos a una muestra regional y entonces va la compañera de la universidad con las chismosas de mi barrio y va taller de teatro de anatomía con Laberinto de Sueños y gana Laberinto de Sueños. Entonces nos toca ir a la regional en Guadalajara y no se presenta las chismosas de mi barrio. No sé por qué. Y nosotros nos presentamos y estuvimos muy cerca de lograr avanzar a la nacional, pero nos quedamos en el caminito. Quedaron Querétaro y quedó Jalisco. Pero bueno, después Colima logró ir a la nacional con Yerma, un montaje de mi grupo, pero con la dirección de Janet Pinela. Yo invité a la maestra Janet Pinela a que dirigiera una obra y montó Yerma. Entonces, bueno, el camino siguió creciendo y llegamos a un punto que quizás podríamos hablar más adelante. En el 2014, Jaime Velasco estrena 2 obras breves: Sobre el daño que hace el tabaco, de Anton Chekhov, con la actuación del mismo Jaime Velasco, y El espejo 2, de Emilio Carballido, con las actuaciones de Alberto Llanes, Vianey Torres y Jaime Velasco. Estamos conversando con el maestro Jaime Velasco. En un momento regresamos. ¿Cómo fue el proceso en que el maestro Carballido se interesó en la historia del Indio Alonso? ¿La forma como desarrolló el guión y su tema? ¿Cómo se financió? En 1996, en la Muestra Nacional de Teatro, yo asistí como espectador y me encontré con el maestro Emilio Carballido. Fue mi maestro en la Escuela Nacional de Limba, en la Escuela de Arte Teatral. Fue mi maestro en 1987, me dio historia del teatro mexicano. Por supuesto que no se acordaba de mí, sin embargo le dio gusto que un exalumno lo saludara y yo le hablé de mi trabajo en Colima y le dije: maestro, quisiera que nos visitara Colima. Y me dice: mira, es curioso, no conozco Colima, dice, conozco Manzanillo, pero nunca he estado en Colima, la capital. Claro que sí, me gustaría mucho ir para allá. Entonces yo regreso de la muestra y se arman el convenio pues para que pueda venir y todo. Entonces nos visita porque yo monté en noviembre su obra Rosa de dos aromas. Entonces le dije: maestro, tengo Rosa de dos aromas. Discúlpeme que no le pedí permiso, pero yo sé que usted dice que no es necesario, que sus obras le da gusto que las monten, por aquello de los derechos de autor, ¿no? Entonces me dice: no te preocupes, con gusto voy a ver tu obra. Y vino en diciembre, vio la obra, le gustó y entonces le dijimos que escribiera obras para Colima, como lo hizo en Querétaro. Entonces él, de las historias que le empezamos a platicar, la que lo atrapó fue la historia del Indio Alonso. Pero es curioso que cómo son las cosas. Yo le conté la historia del Indio porque yo participé en un guión de radio de la maestra Vera sobre el Indio Alonso. En sus últimos años la maestra trabajó con la universidad haciendo una serie de guiones de todos los temas posibles, pero una cantidad enorme. Hay un material increíble que deberían de rescatar. Entonces le hablo del Indio y me dice: Jaime, no voy a escribir varias obras como quieren ustedes. Voy a hacer una sola de gran formato y es el Indio Alonso. Y se puso a escribirla de abril de 1996 a junio de 1996 que la entregó. Y la presentamos en escena en marzo de 1997. La Secretaría de Cultura absorbió la producción, que tuvo un costo de 100,000 pesos. En ese momento fue el proyecto con mayor recursos posibles, pero se reflejaron espléndidamente en una escenografía de gran formato, con una música original, con un vestuario diseñado por Octavio Vázquez, que fue también nuestro escenógrafo. Y entonces una serie de elementos que fueron jugando, una iluminación como no se había hecho en Colima. Entonces, para mí, el momento más álgido de mi carrera
es Vicente y Ramona. No he logrado un proyecto de una envergadura como ese. Sin embargo, seguimos necios haciendo teatro y cada vez hacemos teatro con menos gente y llegamos a un momento en el que tuve que actuar un monólogo. Y es el momento del 2008 con Vengando a Pessoa. Pues ahora que nos cuentas esta experiencia de cómo ha sido ir haciendo teatro con menos gente, pues nos gustaría preguntarte precisamente eso. ¿Cómo es hacer teatro en una entidad que ha tenido pues pocos recursos y a veces hasta poco público para nutrir al actor o a las compañías? Es una lucha de resistencia, porque nosotros los actores estamos dispuestos a pagar por hacer teatro. Estamos dispuestos a pagar. Y entonces ahora nosotros nos pagamos nuestras producciones. Y entonces, por ejemplo, en el 2017 montamos la representación de David Holguín. Nos costó 7,000 pesos y los pagamos entre las dos actrices, Clotilde Campos, Samira Bonilla y un servidor. Éramos los tres en escena. Y entre los tres juntamos 7,000 pesos. Y nos produjimos la representación. Dimos 4 funciones y sí recuperamos la inversión, porque en el Teatro Hidalgo hubo una función con bastante gente y cobramos creo que como 60 pesos y logramos recuperar la inversión. No ganamos, pero salimos tablas, lo cual ya es un éxito. Y entonces, bueno, tienes toda la razón. Cada vez es más difícil sostenerse en este camino del teatro. Yo, desgraciadamente, los últimos 5 años he estado amén del teatro. O sea, tengo 5 años que no he hecho nada. Por fortuna estoy retomando y estoy empezando a ensayar una obra con 2 actrices y estoy muy contento por ello, pero realmente las condiciones en las que estamos hoy en día en Colima dejan mucho que desear, y desde encontrar un espacio para ensayar se vuelve un problema, porque los pocos espacios que hay están como saturados, y entonces de repente tenemos la posibilidad de estar en el foro, pero ahora no, ahora vete a ensayar en aquel rincón porque tenemos otro evento, y porque entonces los espacios pues están en una lucha por eventos, entonces no se pueden dar la oportunidad de dejar de hacer eventos a cambio de ensayos. Bueno, es un batallar. Esto es una resistencia. Tenemos esa vocación nos hace que seamos capaces de pagar en lugar de cobrar por nuestro oficio. Un poco a través de lo que estás diciendo, la pregunta sería, ¿tu énfasis es en la actuación, en la producción, en la dirección? ¿Cómo haces para hacer cada una de ellas o has tenido que hacer las 3 cosas al mismo tiempo? Al principio pude tener a alguien que me pudiera dirigir, pero esto ya no fue posible más adelante. Entonces tuve que actuar y dirigir al mismo tiempo, algo que es no recomendable. Sin embargo, yo me animé, me atreví a hacerlo y creo que salí adelante. O sea, creo que pude hacer ambas cosas. Luego ya después, sobre la marcha del tiempo, he tenido que ser productor. Cuando ya los recursos del Estado empezaron a caerse, pues entonces ya he cubierto estos 3 roles. He sido actor, director y productor. Y bueno, con el crédito de Anatomía Teatro, ya no taller de anatomía, sino taller de teatro anatomía, sino solo Anatomía Teatro. No es algo que uno quiera hacer, es la necesidad que te lleva a hacerlo. Jaime, sabemos que hace poco presentaste un libro sobre tu trayectoria y tu historia en el teatro. ¿Nos podrías contar sobre este producto?
Sí, con mucho gusto. Bueno, este libro es producto de la pandemia. Es decir, que en tiempo de la pandemia yo empecé a recopilar algunos materiales de mi diario personal, textos que había escrito en programas de mano. Empecé a recolectar cosas. Conté con el apoyo de mi hermano Salvador, que él es doctor en estudios culturales, y entonces él me asesoró un poco y me dijo: Jaime, ya es tiempo de que tengas tu libro y la pandemia es el momento ideal y haz un libro collage. Entonces junté correos electrónicos, entrevistas, algunas cosas de la prensa. Efectivamente se convirtió en un libro collage y estoy muy orgulloso. Se presentó en Akenaniche en octubre del 2022. El libro abarca 43 años de trayectoria teatral mía y 58 de vida. Entonces, bueno, estoy muy contento. Ahora quisiera sacar un segundo libro que sería mi tesis de maestría, que justamente sobre la obra de Vicente y Ramona de Emilio Carballido. Esa es mi tesis y me voy a abocar el próximo año a convertirla en libro, ¿no? Espero que corra con la misma suerte que este primero. Jaime, como sabrás, este año se conmemoran los 500 años de la fundación de Colima. En este sentido, nos gustaría que nos hicieras un comentario final, una reflexión sobre estos 500 años de la historia y en específico del teatro. Pues nosotros tenemos, digamos que, concentrados el quehacer teatral en el siglo XX y ya en lo que va del XXI. Tuvimos un auge justamente después de Vicente y Ramona. Se empiezan a cocinar más grupos, aparece Cuatro Milpas, que ha sido un grupo fundamental en Colima. Posteriormente, con Héctor Castañeda, el grupo Puerco Espines, Augusto Albanés trabajando comedia del arte de una manera espléndida. Tenemos un auge en los años 90 en Colima muy importantes. Alguien podría concentrarse en ese momento y que podamos repetir eso, ¿no? Porque ya en el 2023, pues la verdad es que nos hemos ido desmantelando, estamos muy desarticulados, ya Cuatro Milpas no sabemos bien a bien qué está pasando, no sabemos tampoco qué está pasando con Puerco Espines, no sabemos qué está pasando con Augusto Albanés y bueno, y otros más que se me escapan en este momento. Estamos en un momento crítico, resultado quizás del COVID, de la violencia, de la economía, que nos ha minado nuestros esfuerzos porque socialmente estamos un poco perdidos y entonces pues el arte pareciera ser que es un artículo de lujo que sobra y entonces ahí que se muera no importa, pero no es ni de lujo ni de sobra, es de una necesidad vital y ahí es donde nos estamos equivocando. El teatro, la danza, la música, las artes plásticas, las artes en general son vitales, alimentan el alma y eso es importante. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el Tiempo, a 500 años de su fundación. Edición de audio, Juan Ramón Ortega Bonillo. En la voz estuvieron María de los Ángeles Olay, María Irma López Rasgado y Tonantzin Medina. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie.